Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Hoy nos corresponde ver las dos fases de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Y para ello empiezo dando lectura a un texto que nos llama a la reflexión sobre el tema de hoy. Y se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien, con respecto al regreso de Jesucristo en su segunda venida a la tierra, en ocasiones este regreso ha traído confusión por una incorrecta aplicación de los textos bíblicos. Es que el regreso de Jesucristo por segunda vez a la tierra está compuesto de dos fases o dos manifestaciones. Cada una de ellas tiene un motivo y un tiempo diferentes. Por tanto, hay que separar para luego aplicar correctamente cada texto a la fase correspondiente. Es decir, cuando el pasaje bíblico está hablando a Israel como pueblo de Dios, y cuando el pasaje bíblico está hablando a la iglesia. Por eso es que la segunda venida de Jesucristo se compone de dos fases o dos manifestaciones. Hoy estudiaremos cada una de estas fases que componen la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Y vamos a mirar también que entre la una y otra fase hay al menos seis diferencias, para poder nosotros saber cuándo es que viene Jesucristo en la primera fase y para qué viene, como también en la segunda fase. Muy bien, miremos entonces la primera fase del regreso de Jesucristo a la tierra en su segunda venida. Y el texto apropiado es primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Es decir, que si alguien va a predicar sobre la venida del Señor por la iglesia, este es uno de los textos bíblicos respectivos para ese tema específico. Primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. En la segunda venida de Jesucristo, pero en su primera fase. Veamos las diferencias. Primero, el motivo. Viene Jesucristo a arrebatar a su iglesia. Segundo, en esta venida, primera fase, no pone los pies Jesucristo sobre la tierra. Tercero, no lo verá toda la humanidad, únicamente los creyentes y en comunión con Jesucristo. Cuarto, no escucharán la voz del Señor Jesús. Quinto, no escucharán la voz del arcángel, la humanidad. Y 6, no escucharán tampoco la trompeta de Dios. Todas estas 6 diferencias están en primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Allí están cada una de las 6 manifestaciones que les he mencionado. Por tiempo no busco la cita bíblica, pero usted que me escucha podrá compararlo con la palabra de Dios. Entonces la primera fase es Jesucristo viniendo por su iglesia. Y el texto apropiado, primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18.
la segunda fase de la misma segunda venida del Señor se encuentra en Mateo 24, del 27 al 30. Apocalipsis 1:7, y este texto le voy a dar lectura porque corresponde a la segunda venida del Señor, pero en su segunda fase. Dice así Apocalipsis 1:7: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Miren, aquí hay una diferencia entre la primera fase con la segunda. Aquí dice que todo ojo le verá. En la primera fase que vimos hace un momento, no le verá toda la humanidad. Solo escucharán la voz, la trompeta, solo los creyentes en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia que está preparada para irse con el Señor en arrebatamiento de la iglesia. Ahí hay una marcada diferencia. Entonces, si voy a tomar el texto de Apocalipsis 1:7, es porque voy a hablar sobre o para el pueblo de Israel, porque ahí está la segunda venida, segunda fase. El Señor viene con la iglesia para arrebatar o para librar a Israel del asedio del anticristo. Asimismo, en esta segunda venida, segunda fase, vamos a ver 6 diferencias. Primero, el motivo: salvar a Israel, su pueblo, del anticristo, como también a los creyentes de la tribulación. Y eso está, la cita bíblica, en Lucas 13:35. Todas estas manifestaciones en la segunda fase son necesariamente, exclusivamente con el pueblo de Israel. Entonces, ese es el motivo: venir Jesucristo con la iglesia para librar a Israel del asedio del anticristo. Segundo, aquí sí pondrá los pies sobre la tierra. Miren otra diferencia con la primera fase. No pone los pies en la primera fase, que viene por la iglesia. Pero acá, en la segunda fase, sí pone el Señor Jesucristo los pies sobre la tierra. Y la cita bíblica, una de las tantas que hay, Zacarías 14:4. Usted puede verificarlo en la palabra de Dios. También en Lucas 24:50 y 51. O Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 y 11. Allí está indicando que el Señor Jesucristo, en esta segunda fase de su segunda venida, pone los pies sobre la tierra. Tercero, toda la humanidad lo verá descender a la tierra, como dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Cuarto, viene con la iglesia, que para entonces ya es la esposa del Cordero. Recordemos que ayer mirábamos o estudiábamos las bodas del Cordero. Quinto, viene Jesucristo a la gran batalla de Armagedón, según Apocalipsis 16:14 al 16. Y número 6, otra diferencia con la primera fase: viene a hacer juicio a los incrédulos, a las naciones que no aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y ese texto usted puede verificarlo en Mateo 25, del 31 al 46. Habiendo entonces establecido, a la luz de la palabra de Dios, que la segunda venida de Jesucristo a la tierra se compone de 2 fases. Primera fase viene por la iglesia. Segunda fase viene con la iglesia. Miren las diferencias.
Entre estas dos fases hay 7 años de separación. Esos 7 años son el periodo de la tribulación acá en la tierra. En la primera fase no pone Jesucristo los pies sobre la tierra, pues viene a arrebatar su iglesia y la recibirá en el aire. En la segunda fase pone los pies sobre la tierra, en el mismo lugar donde ascendió a los cielos luego de haber resucitado de entre los muertos al tercer día. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, que sacó a los discípulos fuera de Jerusalén y allí en un lugar, dice la palabra, que ascendió al cielo. Y cuando venga en la segunda fase de la segunda venida, allí mismo el Señor descenderá, allí mismo el Señor pondrá los pies sobre la tierra, según Zacarías 14:4. Además, en ambas fases, el Señor Jesucristo descenderá en las nubes. Eso lo podemos ver en Hechos 1:6. Esa nube, para los judíos, en su historia, en su tradición, la llaman la Shekinah. Es la nube donde el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y en esa misma nube descenderá por la iglesia y descenderá luego también para librar a Israel. Esa se la conoce la nube como la Shekinah en la historia de Israel. Así que la segunda venida de Jesucristo se compone de dos fases, de dos manifestaciones, de dos tiempos. Y para nosotros establecer cuándo está hablando a la iglesia o cuándo está hablando para Israel, es necesario escoger los textos bíblicos apropiados para poder luego estudiar la palabra de Dios como está escrita. Hay que tener ese cuidado, caso contrario estaríamos aplicando malos textos bíblicos que no corresponden a la iglesia o no corresponden para Israel. Por eso es que la segunda venida tiene estas dos fases. Entre una y otra hay 7 años de separación. Muy bien, entonces allí tenemos la segunda venida de Jesucristo en sus dos fases. El día de mañana miércoles, terminamos esta serie que hemos venido estudiando de escatología. Conferencias que nos han hecho ver a la luz de la palabra de Dios lo que el Señor hará en un tiempo futuro, pero no muy lejano, porque las promesas, las señales se están cumpliendo cada día. Mañana entonces veremos el último tema de estas conferencias y hablaremos sobre la gran batalla de Armagedón, que para muchos dicen ser la tercera guerra mundial. En lo personal no lo considero así. En todo caso, el día de mañana vamos a estudiar la gran batalla de Armagedón según Apocalipsis 16, del 14 al 16. Miraremos el tiempo de esta batalla, segundo, el lugar de esta batalla, y tercero, los participantes de esta gran batalla de Armagedón. Hasta entonces, que el Señor nos bendiga y nos dé vida y salud para estudiar este interesante tema de la palabra de Dios. Amén.